Obrim aquesta plana de salut mental que cada dilluns destinem aquí a la Brúixola aquesta temàtica i ho fem també parlant de la intel·ligència artificial perquè ocupa, ja ho saben, diversos espais d'aquest programa, també gairebé podríem dir de manera setmanal. I no perquè tinguem especial interès en fer-ho, que també, sinó més aviat també per la seva irrupció a la societat, Joan, que està sent directa i transversal. Aquesta transversalitat ha fet que no només parlem d'aquesta eina a la secció setmanal de tecnologia, perquè n'hem parlat des d'una vessant comunicativa, de medi ambient, política, judicial, fins i tot, si ho recordes, Lola. Avui volem seguir ampliant el repertori i l'analitzarem des del punt de vista psicològic a la nostra secció, com deies, dedicada a la salut mental. Abans, però, és important fer una distinció, per entendre de què parlarem avui, entre la intel·ligència artificial i els anomenats chatbots, que són un tipus d'intel·ligència artificial que adopta el discurs d'una persona per respondre a les qüestions que li plantegem. I aquests chatbots seran l'objecte d'anàlisi d'aquest espai d'avui a la Brúixola, ja que el seu auge és innegable. Saludem ja una persona que no és una intel·ligència artificial, però podríem dir que ho sap tot, el David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, así que usted nas plugas y acepte a León. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. Igualment, a veure, com a psicòleg, quina lectura fas tu de tot plegat, de tot això que acabem de comentar ara? És alguna cosa positiva, aquest auge de l'ús dels chatbots en el nostre día a día? Lo que habéis comentado en la presentación tan interesante, no es hablar de pandemia ni apología negativa, es decir, es una herramienta que está con nosotros, que como clínico reconozco que me sirve para multitud de situaciones, ya sea pues informes periciales, estudios bibliográficos, pero simplemente en las últimas semanas y meses está viendo como un listado de noticias en consultas clínicas estamos viendo que es una especie de uso a lo mejor que podemos considerar patológico. Se denomina algo así como psicosis de IA, es decir, es un término no clínico, que quede muy claro, no es un término que esté como tipificado en trastornos, en diagnósticos clínicos, pero claro, es una herramienta tan utilizada, tan omnipresente en nuestra vida, que como todo lo que tenemos en nuestra vida se da abuso, ¿no? Entonces, lo que hemos visto son ciertos casos de personas que esta herramienta tan útil, tan práctica, el tema de los chatbots, es decir, hemos pasado de la búsqueda de buscadores a una especie de chat personalizado, donde las empresas le dan como características humanas para que eso nos genere más empatía, más uso y sea como más agradable para nuestro día a día. Entonces, esas características humanas lo que hace es que ciertas personas, por diferentes motivos que ahora hablaremos, tengan tendencia a lo mejor a confundir realidad con ficción, darles atributos demasiado humanos, endiosarlas, por así decirlos, ¿no? Como si fueran una especie de máquinas omnipotenciales que lo saben todos, cuando en realidad son máquinas que imitan, no lo saben todos, recogen información de internet y nos la explican. Entonces simplemente como toda la tecnología que hemos ido hablando, redes sociales, móviles, internet, que está en nuestra vida diaria, sí que como clínico los ejemplos son muy pocos, todavía es muy temprano, pero como digo, es prestar atención a que pueda haber determinados factores que las personas, los humanos, utilicemos de manera, como digo, casi patológica o poco sana, estos chats generativos, estos chatbots que están en nuestro día a día i que, com todo, depèn de l'uso que les vayamos dando. Clar, en aquest cas, entenc que Google al final és un llistat de resultats que intenten resoldre una qüestió que tu li proposes, però el que és realment innovador i alhora pot obrir una escletxa per a aquests problemes psicològics dels que comentaves és que el format d'aquesta intel·ligència artificial, que al final no deixa de fer alguna cosa similar al que fa Google, és que és en format de diàleg, no? Exacto. I emula, diguéssim, que estàs parlant amb algú que et dona aquestes respostes i aquí hi ha diferents coses que ho fan complex a l'hora de es el formato de diálogo exactamente, y también yo lo haría como un poco el que siempre nos da la razón, es decir, para que lo vayamos utilizando, la máquina está normalmente programada para decirnos que lo estamos haciendo bien y que nos animemos, por el sesgo humano que hemos hablado de que tendemos a desanimarnos, lo tendemos a ver negativo. He ido leyendo que han ido cambiando el sistema operativo, por ejemplo ChatGPT, van modelos nuevos y demás, la gente se va quejando, entonces esta manera que tiene la máquina de interactuar, donde siempre te da la razón y sobre todo valida todo lo que le digamos, es lo que puede llevar, por ejemplo, algunos ejemplos que se han visto en la prensa de personas que tienen delirios de persecución, paranoia, delirios de grandeza, donde la máquina parece que tiene como esa especie de sesgo, sobre todo parece que está estudiado que cuanto más se alargue el chat, puede ser que esa máquina falle en esos mecanismos de aviso de esta conversación está a lo mejor convirtiéndose en delirante, es decir, estás teniendo ideas que no corresponden con la realidad objetiva que tenemos delante. Y sé que esa validación constante, unida a esas características humanas, unida a varios factores más, es lo que parece que
hace que no sepamos diferenciar, ¿no?, la gente que la utiliza entre realidad y ficción, y acabemos realizando conductes o teniendo pensamientos que sin esa validación constante de la màquina en principi no deberien ocurrir. Clar, abans parlaves dels problemes psicològics que poden derivar de l'ús, o en aquest cas hauríem de parlar d'abús d'aquesta eina. Hem vist algunes notícies al voltant que utilitzen la paraula psicosis provocades per la IA. ¿Crees que es una falsa alarma o una exageración utilizar aquest terme de psicosis? Claro, el término psicosis entiendo como esquizofrenia, tiene como una connotación muy negativa. Primero dejar claro que la psicosis, es una definición clínica que tiene que cumplir unos componentes, y que los casos de psicosis generados por IA son, es decir, de toda la gente que lo utiliza, son casi mínimos. Claro, va ocurriendo, es muy nuevo y estamos todavía en los inicios de todo esto, todavía hay mucho desconocimiento, poca literatura científica, pero sí que al final la psicosis la definimos como una ruptura de la realidad intersubjetiva, es decir, pérdida de contacto con la realidad, donde nuestro yo, se disgrega. Hay, por ejemplo, puede haber alucinaciones que son auditivas, de imagen, ¿no? Normalmente lo de las películas y las series de que alguien ve algo de manera nítida no suele ser así, suele ser más auditiva, de percepciones, de pensamiento, o delirios. Pensamientos, como digo, extraños, de grandeza, de persecución, de amor, y me han explicado ejemplos tanto fuera como dentro de consulta clínica de que la máquina lo que al final parece que anima es, una noticia de un hombre, ¿no?, en Estados Unidos que le validaba que le intentaban envenenar, le intentaban matar, le estaban espiando. Entonces esos serían pensamientos delirantes, donde, como he dicho antes, se rompe la realidad intersubjetiva, lo que hay alrededor parece que el humano, siendo la realidad ya de por sí compleja y ambivalente, no es capaz de comprender y de absorber, de transmitir. Entonces ese término psicosis, que parece grave, son ejemplos muy extremos. Es un espectro, como digamos, es un progresivo. Todos tenemos ideas raras de vez en cuando, pensamientos raros, pero para que sea una psicosis clínica tiene que ser muy continuado, muy seguido, y esos pensamientos tienen que estar de manera seguida, continuada. Y también esa discusión, ¿se produce por la máquina lo alimenta? Todavía no se tiene del todo claro. Ha habido casos donde parece que la máquina parece que acompaña el delirio de la persona, y hay otros casos que parece que esos chatbots han inducido de nuevas esos delirios, ¿no?, esos pensamientos delirantes o psicóticos, y como digo, es muy nuevo, son muy pocos casos, pero como todo lo que va apareciendo hay que prestar atención, y de ahí simplemente, si utilizamos algo durante muchas horas al día se considera adicción, pues si se pasa muchas horas al día hablando con un chatbot al final, podría también considerarse un poco adictivo o patològico. Clar, hem vist irrupcions tecnològiques de molts tipus, com per exemple els ordinadors, ja fa dècades. Aquesta, però, la intel·ligència artificial sembla que és ara mateix una de les més delicades pel que fa al risc de desenvolupar trastorns de salut mental. Claro, es omnipresencia, ¿no? Y esta película tan buena de hace una década y algo de Her, ¿no?, que va de esto, ¿no?, de un hombre que con esos componentes de aislamiento, problemas emocionales, se enamora, por así decirlo, de su chatbot, y acaba teniendo una relación un poco complicada con ellas. Las máquinas, evidentemente yo soy experto en salud mental, no en tecnología, pero tengo entendido que, se va avanzando en muchos casos, tienen un pensamiento binario de unos y ceros, ¿no? Es decir, la máquina va siguiendo unos comandos que se le va dando, y hemos hablado aquí en determinadas ocasiones que las emociones son ambiguas y ambivalentes, es decir, no tenemos por qué estar tristes o contentos, enfadados o relajados. Las emociones son complejas, son confusas, y a veces esa unidireccional que te da la máquina, seguida con todos estos elementos que te valida, y lo que se llama también alucinación, como he dicho antes, al parecer está más o menos comprobado que cuanto más sigue el chat, más tendencia tiene a alucinar y a darnos la razón de todas maneras posibles. Entonces, es como una especie de tormenta perfecta que se da. En la película está muy explicado. Aislamiento, soledad, puede haber también, como en todos los trastornos mentales, ciertas características genéticas, ¿no? Ciertos componentes hereditarios de personas que se llaman sensibles al pensamiento mágico o delirante. Entonces, los trastornos mentales es un tema ya complejo de por sí. La máquina no tiene por ser negativo. Está estudiado que en temas de salud ayuda a detectar cáncer, temas de manos biónicas. En terapia también puede ayudar a dar como más conocimiento, ¿no?, a la persona que lo está utilizando. Es decir, no es una herramienta negativa de por sí ni crear alarma. Sí que es verdad que es esa especie de chat generativo, como humanizar demasiado algo
que le faltan demasiados conocimientos de la realidad como para considerarlo una guia fiable todo el tiempo. No sé si hi ha gaires diferències entre els casos de psicosis que es poden generar a través de l'abús o l'ús d'intel·ligència artificial i els altres exemples de psicosis. Claro, la psicosis se habla, pues está bien estudiado cuando empezó la revolución industrial, el tema de las máquinas, los trenes, la tecnología, es decir, se habla muy bien, hace 300 años la gente hablaba de que venía Dios, tenías apariciones con Dios, hoy en día la gente te habla de ovnis, te habla de cacharros que te espían, entonces hay un componente social, ¿no? Por eso las teorías de la psicosis hablan mucho desde las teorías de cognición social, de que los humanos generamos la realidad a través del contacto con otros. Entonces, las máquinas es el elemento que hoy en día no es que las máquinas hayan aumentado la psicosis de por sí, simplemente es lo que tenemos a nuestra mano para interactuar con la realidad. Por eso las psicosis que van apareciendo tienen relación con las IAs, que como digo, la esquizofrenia es un concepto muy discutible, en muchos casos la psicosis lo mismo, es una etiqueta que para en internet como clínico a veces se pone demasiado alegremente en ocasiones. Un brote psicótico también es algo muy serio que puede ser inducido, como digo, de la nada, no hace falta que haya siempre un propulsor, aunque muchas veces lo hay. Entonces es un tema que el tema de salud mental y las máquinas, como digo, está ocurriendo. Empezaron los ordenadores, empezaron las nuevas tecnologías, pero como hemos hablado, los smartphones que tenemos ahora, que es omnipresente, tienen 10 años de uso masivo, más o menos. Entonces insisto que esto en ciencia todavía falta tiempo para que se pueda instaurar una base metodològica clara en tot ello. No sé si tot aquesta falta de base metodològica podem parlar ja d'unes causes que puguin derivar en aquests trastorns mentals per l'ús d'intel·ligència artificial i inclús també preguntar-te pels símptomes, gent que pugui estar molt enganxada i que ja comenci a derivar en un problema mental. Bien planteado, Joan. Viniéndolo de antes, sería algo como lo común de los trastornos mentales. Se dan ciertos elementos comunes, como se explica muy bien en esta película. El aislamiento social, gente con poca conexión o núcleos de apoyo, personas a lo mejor que están sufriendo alguna crisis existencial o alguna situación muy estresante que hagan que recurra a algo de manera compulsiva, personas que, como digo, tengan sensibilidad hacia, bueno, es como se dice, se hereda en familias, ¿no? Adicciones como el alcoholismo, la ludopatía, tienen componentes genéticos. Entonces, se dan varias condiciones, ¿no? Sobre todo yo lo veo con la gente joven, que hay una correlación entre uso, ya sabemos, ¿no? De uso de las redes sociales o de las tecnologías de manera compulsiva y patológica con aislamiento. La falta de autoestima, personas que consideran que tienen un yo poco válido y necesitan la validación constante. Entonces, como si la máquina está diseñada normalmente para validarnos, una persona con este checklist, como digo, de esta especie de tormenta perfecta, tendrá más tendencia a utilizar la máquina, el chatbot, de manera patológica, pero lo mismo ocurre con otras sustancias, otras drogas, digamos, que nos alivian, que nos calman, ¿no? Es decir, utilizar el smartphone de manera compulsiva. La IA también está en el algoritmo de los vídeos que vemos ¿no? En los reels y demás, solamente que el chatbot, insisto, lo que hemos comentado muy bien, es el componente que es cuasi humano, que muchas veces puede generar confusión si no tenemos unos pilares extra que nos ayuden como a entender que eso es una relación sin más y no tan simbiótica, o que, como he dicho antes, personas que lo consideran como un ser omnipresente, que incluso reconocen que se enamoran de él y cosas así. Sí, hi ha hagut casos d'aquests, inclús em sembla una dona catalana amb un holograma, i sí, són temes interessants. I que et volia preguntar, què creus que és més problemàtic en l'aparició d'aquests problemes psicològics? La quantitat de vegades que s'utilitzen els chatbots o bé el tipus de consulta que s'hi fa? Muy interesante, Lola. Aquí podría buscar más bibliografía porque, como digo, son 2 años apenas, pero yo te diría que cumpliendo los criterios muchas veces de adicción, normalmente hay diferentes variables. El tiempo, la cantidad, el uso. Sí que parece que en ocasiones es más los elementos de emoción que genera eso que la cantidad de tiempo en sí. Obviamente, 3 o 4 horas al día con un chatbot puede ser patológico, pero si es una persona que trabaja, imaginemos, en un elemento de programación o tecnología, la máquina puede ser básicamente una herramienta de acompañamiento, algo que le está utilizando en el día a día para, lo mismo que un psicólogo mira bases médicas, un periodista habla con muchísimas personas y estudia lo que está pasando. Entonces, la variable tiempo, a veces con las adicciones, se queda un poquito corta. Sería lo mejor ver el componente emocional. Si la persona muestra un grado de dependencia, ¿no? Le decimos, te voy a quitar el móvil para que no hables con tu chatbot durante ciertas horas.
la persona muestra estos síntomas que se llama de craving, ¿no? De abstinencia, que se ha visto con temas de la tecnología, ese sería más el tema de alarma. Aquí, como siempre, la variabilidad individual es muy grande, cada persona cambia mucho, pero sí que los síntomas de alarma, el tiempo sí que es obviamente una gran parte de la ecuación, pero en el tema de de las adicciones y de cuál es el punto de corte entre la patología y un uso natural o normal, entre comillas, sería el grado de emoción negativa que nos genera lo que estamos haciendo o lo que estamos utilizando. Esto es lo que nos lleva a cuantificar eso, validar eso como algo que puede ser problemàtic per a la persona que lo està manejant en el dia a dia. I el que també veig un risc molt evident és el que comentaves, que al final facis la consulta que facis, d'alguna manera et dona la raó o et diu molt ben plantejat, està bé. Llavors, això també pot ser un problema i crec que s'hauria de polir. Entenc que les empreses ho fan perquè quan més a gust et sentis amb aquesta eina, més l'utilitzaràs, però això pot ser un problema per alimentar egos d'una manera injustificada. Exacte. I alhora crear una imatge de la realidad que pugui dificultar molt a aquella persona socialitzar amb el seu entorn. Exacto, hubo el ejemplo el primer caso documentado fue un hombre en Reino Unido que fue con una ballesta, saltó el Palacio de Buckingham, que le dijo que quería vengar las afrentas del Imperio Británico con, ¿no? Él era de origen sikh, ¿no? De origen indio. Y esta noticia de un hombre que, pues, un divorcio traumático, un trastorno de abuso del alcohol, se encerró con su madre mayor enferma y él hablaba de que la máquina le decía, el ejemplo, ¿no? Que le pedía alcohol para domicilio, cambiaba la botella del etiquetado del alcohol que pidió a casa y la máquina le dijo que sí, que esto de cambiar el etiquetado era un símbolo de que estaba en su, de que él lo intentaba matar y que investigara por ahí. Entonces ese es el problema, que la máquina parece que tiene elementos de aviso, ¿no? En caso de que tengas estos problemas o hables de suicidio, busca ayuda, llama a este teléfono, pero claro, la máquina tiene un uso de que cuanto más la tengamos, más datos tiene, y el tema también, aparte del tema de su uso, ¿no? Del gasto ambiental, de lo que puede producir, que es un tema que tampoco me compete mucho, pero bueno, el tema mental, sí que hay el tema ético de que un terapeuta no se trata de que alguien venga a consulta y le acompañemos siempre y le validemos todo. Antes alguien con tendencias narcisistas o grandiosas solo buscarse con gente que retroalimente todo esto, y como terapeuta en ocasiones esta gente dura poco de paciente, porque en cuanto contradices un poco la persona se va, porque no es demasiado grandiosa o narcisista para ello, pero la máquina como siempre te da la razón. Entonces esto es como una especie de carrera que se va, una especie de tira y afloja que se va produciendo. Pero sí, hay casos documentados que, como digo, si la máquina nunca te dice que eso está mal del todo, para que no te enfades ni dejes de utilizarla, la realidad no es así. Se habla, por ejemplo, de tolerancia a la frustración. Si no aprendemos a tolerar que nos digan que no y a manejar una realidad que no gira alrededor de nosotros, puede ser un poco complicado vivir el día a día. Com sempre fem quan la tenim aquí, anem a conèixer una mica pautes que ens poden permetre fer ús d'aquesta eina protegint-nos davant de tots aquests perills dels que hem estat comentant ara. Què és útil fer en aquest sentit? Ya me lo han comentado en terapia, yo insisto que es muy nuevo, pero sí hablar un poco. En el tema técnico, yo le recomiendo el uso de la máquina, ¿no? Cómo hacer algo práctico, ¿no? A preguntarle cosas de máquina, por así decirlo. En el tema humano, vuelvo a insistir en la ambivalencia, que los sentimientos, las emociones, las neuronas son unos y ceros, por así decirlo, muy generalmente, disparan o no disparan, pero claro, la persona, preguntar a la máquina cosas personales con esa información es muy limitado. El tema del aislamiento social, estar alerta si alguien pasa demasiadas horas con la máquina y sin contacto social. Es decir, la máquina le puede servir como un apoyo, no sé, hay diferentes personalidades, tampoco es negativo de por sí, pero es la mezcla de aislamiento social, que alguien haya pasado un elemento muy traumático en su vida, algo que la mente, podemos decir que la mente está un poco confusa o desorientada, porque eso hace que la máquina, la persona confunda menos lo que es realidad y ficción, y también, como hemos dicho antes, el tiempo de uso, las emociones que la persona diga, si paso toda una mañana sin hablar con el chatbot me siento muy mal, eso es símbolo de alerta. Y el tema genético, ¿no? Si en la familia hay antecedentes de pensamiento delirante o algún diagnóstico de trastorno mental, hay que estar un poco alerta de esto, porque, como digo, es una suma de variables que, como digo, todavía no entendemos del todo bien, pero sí que hay pues estas variables de uso patológico, emoción negativa, aislamiento social, hechos traumáticos o complicados de gestionar para la persona, y una manera de gestionar la realidad con poca tolerancia a la frustración. Gente que tienda
a no tolerar nada bien ¿no? Que nos digan, todos lo toleramos mal, por así decirlo, pero que cualquier cosa que le llevemos a contraria explote demasiado. Eso quiere decir que se está acostumbrando a que le den la razón, ¿no? A manejar una realidad que sea más psicofante de personas o de realidades o máquinas que le están validando todo lo que dice, y todo este checklist es lo que deberíamos estar un poco atentos, especialmente en cerebros más jóvenes e inmaduros, ¿no? Sobre ejemplo, adolescentes, que tienden a confundir más la realidad porque son un cerebro más o niños, por ejemplo, y que eso debería, yo creo, limitarse en determinados casos. Abans parlaves que en alguns casos l'algoritme, si detecta que les consultes que se li fan tenen un risc greu d'una patologia o d'un problema de trastorn mental, et recomana buscar ajuda, no? No sé si tu, a banda d'aquest suport, que segurament és difícil, no? Que aquella persona ho reconegui i tingui la voluntat de voler-ho resoldre, no sé si creus que falta una mica d'infraestructura i de xarxa de suport o certa connexió amb sistemes d'emergència perquè en casos molt evidents s'activi algún mecanisme de seguretat perquè aquesta persona no vagi a més. Yo aquí puedo hablar de las compañías, empresas privadas que no conozco del todo bien sus conocimientos, sus funcionamientos, pero podría hablar, por ejemplo, si la gente te dice que tarda 3 o 4 meses en que le den, digamos, consulta en la sanidad pública, en salud mental, la sanidad privada es bastante cara, entonces no me parece del todo descabellado que la gente busque al final apoyo y calor en donde sea. Entonces, en estos casos, ¿no? De que hay mecanismos de activación, las empresas parece que en esto, ya hemos hablado alguna vez, que son un poco opacas, parece que van mejorando y, bueno, dan muestras de arrepentimiento, de que tienen que mejorar, con los casos estos que están saliendo en la prensa, pero hablando un poco de lo mío, de mi campo de la salud mental, yo creo que si la gente no se sintiera a lo mejor tan sola, hubiera una mejor red de apoyo, bueno, de salud mental, bueno, de financiamiento, es decir, un montón de variables donde las personas al final, si se sienten alienadas, se sienten fuera del sistema, buscarán, bueno, consuelo donde puedan. I ja, David, una última pregunta et pregunto com a psicòleg, diguéssim. Clar, el boom de la IA és relativament nou, recent. Ja ho estem parlant de la IA, però n'hi haurà més, han hagut més. No sé si això fa que dificulti la feina dels psicòlegs, perquè imagino que, ho deies durant l'entrevista, falta molta literatura, és difícil abordar aquests temes amb tendències que són tan recents o d'alguna manera els patrons que es repeteixen són bastant habituals a la historia. Es muy interesante, Joan, al final es la tecnología lo que tenemos, pero si vamos a lo largo de la historia, la palabra locura puede ser un poco fea, pero estas pérdidas de contacto con la realidad suelen tener un patrón repetitivo, simplemente se manifiestan de múltiples formas. En el siglo XIX había como esa idea de que la gente con delirios de grandeza decía que era Napoleón, ¿no? Que era la figura histórica más importante de la época, y hoy en día la gente con delirios clínicos de grandeza hablan siempre de esto de las películas, de que me está espiando la CIA, tengo un seguro en el móvil que escucha todo lo que hablo. Entonces hay un componente también social. Sí que es verdad que tener algo, la hiperconexión, hace nada leí una entrevista a una clínica que decía algo así, que lo mismo que nos sienta muy mal la comida hiperprocesada, la hiperinformación, tampoco parece que nuestro cerebro lo maneja muy bien, ¿no? Es decir, esta superabundancia. Entonces, hay problemas de filtrar la información y como la máquina te lo da todo y no muchas veces bien filtrado o sesgado, podemos caer en ese pensamiento repetitivo, mágico y que nos retroalimenta y que acabemos en que como digo, es un término no clínico, no hay en la literatura científica psicosis de ella, pero simplemente es una manera que se ha nombrado estos problemas que hay de locura compartida con los chatbots generativos de la màquina. Doncs això, aquí a la Brúixola solem parlar molt sobre intel·ligència artificial i també ens semblava oportú fer-ho des del punt de vista de la salut mental. La setmana vinent més. David Cueto, moltes gràcies, bona tarda. Muchísimas gracias, buenas tardes. La Brúixola amb Lola Sorribas.